Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien, como siempre les digo. Y bueno, hoy vamos a estar leyendo 3 textos breves sobre discriminación, empatía y sintiencia, ¿sí? Y quiero que a lo largo de estas lecturas nos planteemos resolver 3 ejes centrales y fundamentales para que podamos ir avanzando de un modo ordenado y estar listos para los episodios que vienen luego de este. Entonces, ¿cuáles son estos 3 ejes? Bueno, vamos con el primero. Y este eje gira en torno a la discriminación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, ¿estamos discriminando a los demás animales? Es decir, si no somos personas veganas, la opresión que ejercemos sobre ellos, ¿no es la que también hemos ejercido y a veces ejercemos injustamente sobre otros grupos con características diferentes a la del grupo dominante? Segundo eje de este episodio, ¿qué es la empatía? ¿Realmente la necesitamos para ser veganos? Y el tercer y último eje que tiene que ver con el concepto de la sintiencia y por qué es tan importante la sintiencia dentro de la ética. Así que ya con esto planteado vamos a leer los textos y el primero trata sobre la discriminación y la empatía animal. Y arranca el texto de la siguiente manera. La opresión sobre los demás animales es análoga a la opresión que también han sufrido históricamente individuos que al tener ciertas características distintas al grupo dominante se les considera como inferiores y explotables. Si nos remontamos a los orígenes de la esclavitud humana, esta presumiblemente se iniciaría a efecto del inicio de disputa de territorios y la captura de quienes perdían esas guerras para convertirlos en esclavos del grupo que ostentó más poder. También se utilizaba como una figura para pagar deudas. Incluso la persona humana misma que contraía una deuda solía ofrecerse para ser esclavo. Es decir, la esclavitud humana se derivó de que individuos y grupos tomaran una posición de poder, y entonces quienes no estaban en dicha posición de poder eran susceptibles de ser convertidos en mera servidumbre de aquellos. Ligado al hecho de la esclavitud, también está la cuestión del racismo y el sexismo. Se cree que el racismo se originó a partir de que los animales humanos se separaron en etnias y unas comenzaron a dominar sobre otras, ejerciendo así opresión sobre aquellas menos poderosas. Al establecerse grupos dominantes, en el caso de los animales humanos, al posicionar su poderío por encima de otras especies, dadas las herramientas y habilidades que alcanzó, primero como una cuestión de supervivencia, que luego derivó en más usos, propició que los sujetos afectados fuesen fundamentalmente animales de otras especies, y comenzó a asignarles diversos usos según la especie que se tratase, y en las habilidades o características que veían en ellos, siendo menos agresivo físicamente con aquellas con quienes sentía ya mayor afinidad, como fue el caso de los perros y gatos y otros animales no humanos que fueron domesticados para compañía, lo cual no significa que los respetase, solo les asignó otro rol correspondiente a su simpatía hacia ellos, ¿sí? Por eso es erróneo muchas veces decir que a los perros los respetamos, y a los gatos, y a todo otro animal que tenga una característica más de mal llamada doméstico, ¿no? No se los respeta, se les asigna otro rol de uso, en este caso la compañía, y quizás se ve aberrante cuando ese uso cambia, por ejemplo cuando vemos el caso de gente que se alimenta de perros en otros países de este mundo, y en realidad es un tema de asignación de roles de uso que se hace a todas las demás especies, ¿sí? Pero casi todas son cosificadas por el ser humano. Por otro lado, hay cierta influencia del sentimiento o mayor afinidad que se suele asignar a la identidad de grupo, donde se busca beneficiar a aquellos que se parezcan más al grupo dominante o que se tenga alguna afinidad con dicho grupo. Dicha identidad de grupo influencia en la cuestión del autoconcepto del individuo, donde se prioriza a quienes son como uno, ya sea físicamente o culturalmente o intelectualmente. Esto se ha usado como pretexto en combinación con los fines de supervivencia, excluyendo el razonamiento lógico para actuar con ética. De hecho, se suele caer en prejuicios derivados de ver como otros a quienes no pertenecen al grupo al que se pertenece o es el grupo dominante. Esta manera de relacionarnos con los demás animales se fue transmitiendo de generación en generación, convirtiéndose en algo cultural.
En la relación entre animales humanos y no humanos, influenciada por el antropocentrismo, se ve claramente cuando los primeros sienten más simpatía o incluso empatía por aquellos animales no humanos que más se parecen o tengan cosas en común con los animales humanos, cayendo en lo que Gary Francione denomina la teoría de las mentes similares. Y es por esto que no es casual que el primer animal no humano considerado persona en el ámbito legal, ¿sí?, que igualmente considero que no debemos regirnos por el ámbito legal, fue la orangutana Sandra en el caso de este país, de Argentina, y bueno, acá se da muy claramente este refuerzo en el especismo, es decir, aumentar la brecha entre unas especies y otras, y a quienes son las especies más parecidas a los seres humanos, se les suele otorgar un mayor valor moral. Igualmente todos estos animales comprendidos dentro de esta categoría también son explotados por el ser humano, ¿sí? Continuamos. Las posiciones de poder también fomentan el discriminar a otros en base a no pertenecer al grupo dominante. Esto como factor para determinar que si alguien no pertenece al grupo étnico, económico, sexo o especie dominante, entonces se tiende a oprimirle. La discriminación. Discriminar y oprimir no son sinónimos, aunque discriminar arbitrariamente caería en opresión. Discriminar simplemente es hacer un filtro en base a uno o varios criterios. Regularmente hacemos discriminaciones que no caen en la inmoralidad. Por ejemplo, al seleccionar amistades, pareja, profesionales que nos ayuden con un trabajo para el que ellos están calificados y otros casos similares. Discriminar sin una justificación razonable es inmoral. Por ejemplo, elegir a alguien para un puesto tomando en consideración el sexo. Elegir o rechazar a alguien por su color de piel o origen étnico. Tratar como mero medio a alguien en función de su sexo, nivel socioeconómico, color de piel o especie es igualmente un acto inmoral, porque dichos criterios son irrelevantes para respetar a los sujetos. En contraparte, no discriminar tampoco es sinónimo de respeto, ya que se podría caer en injusticia sin tomar en cuenta sexo, color de piel, especie, y ello sería tan inmoral como haberlos discriminado para cuestión de incluso en la consideración de igual valor inherente. Por ejemplo, un asesino en serie podría matar personas sin tomar en cuenta su sexo, color de piel ni especie, y no estaría discriminando, pero estaría actuando de un modo injusto. ¿No es una razón válida la identidad grupal o de semejanza? Como se comentó en ensayos anteriores y también trabajamos en el episodio anterior, dentro de la comunidad de animales humanos hay quienes somos agentes morales, debido a que contamos con razonamiento moral suficiente para deducir la ética de los actos y poder reaccionar moralmente de acuerdo a ello. Por lo tanto, los agentes morales no deben caer en discriminaciones arbitrarias, porque ello caería dentro de una situación inmoral, al relegar a sujetos por cuestiones irrelevantes, lo que sería una injusticia. La discriminación en base a cuestiones relacionadas a la cercanía con nosotros se muestra en diversas situaciones. Francione plantea el caso de tu hijo o tu perro, que es parte del libro Introducción a los Derechos Animales que vamos a leer, donde al estar en una casa en llamas se tiene que decidir por salvar solo a uno de los dos sujetos. Francione reconoce que la mayoría salvaría a su propio hijo antes que al perro, pero esto tiene sus matices, ya que lo mismo sucedería si el otro sujeto fuese humano. Es decir, si hubiese otro sujeto que no fuese tu hijo en la misma situación, también se decidiría uno por salvar a quien es su hijo. Es decir, si el otro sujeto humano no tuviese ninguna relación afectiva ni de consanguineidad, probablemente no elegiríamos salvarlo, aunque la mayoría salvaría a un animal humano antes que a los de otra especie. Sin embargo, se hace la acotación de que el que se prefiera a un ser con el cual se tiene afinidad no deriva en que podamos usar a otros, en este caso animales no humanos, como meros medios para nuestros fines, ¿sí? Ese caso extremo, ese caso límite, no viene a establecer reglas universales para nuestros actos. Esto es lo que expone Francione respecto a dicha discriminación en favor de lo que uno considera más cercano, aunque ello puede ser independientemente de la especie, por ejemplo que tuviéramos cercanía emocional con el perro y el humano fuese un desconocido.
En mi punto de vista, dice Torres, considero que se tendría que hacer al azar o tomar otros factores como ver a quién es más factible rescatar, pero no tomar la afinidad como un criterio, ya que ambos tienen el mismo interés por vivir, y dicha cuestión no debería verse influida por las preferencias de terceros, aunque en ningún caso es nuestra obligación moral como tal rescatarlos, sino que eso pertenece a un acto altruista, y claramente quizás cualquiera de nosotros en esa situación lo haría, pero eso está lejos de ser un deber, ¿sí? Esto es importante de comprender, la diferencia entre lo que es un deber y lo que no. Distinta a la resolución al caso planteado anteriormente es el propuesto por Tom Regan, donde pone un escenario en que se está en un bote salvavidas y se tiene que salvar de entre 5 tripulantes a 4, donde 4 son animales humanos y 1 es animal no humano. Regan argumenta que sería un daño mayor para un humano normal que para un perro la muerte. Esto que plantea Regan y que Francione también cuestiona es problemático porque se incluye una cuestión cognitiva extra además de la sintiencia en sí, con el hecho de suponer que para los demás animales es una cuestión menor que para los animales humanos la muerte. Los demás animales, por supuesto que desean seguir viviendo, y Regan, desde mi punto de vista, dice Torres, no hace más que suposiciones respecto a lo que un perro o cualquier otro animal no humano siente al estar en peligro de morir. Respecto a lo que los animales sentimos, dado que, como he mencionado antes y se puede leer en la sección Sintiencia, que es lo que vamos a leer en la última parte de este episodio, al ser cuestiones subjetivas, esto varía de individuo a individuo independientemente de la especie, pero el hecho es que se tiene dicha experiencia subjetiva que es valorar la vida propia. De lo contrario se caería inevitablemente, aunque Regan intenta negarlo, en el utilitarismo, donde lo que importa es solo el sufrimiento. El antropocentrismo paradigmático, Regan lo llega a mencionar así, es la cuestión cultural que provoca dicho prejuicio. Es una cuestión cultural heredada reforzada por el paradigma del especismo antropocéntrico, que es la representación más habitual del no veganismo. Es decir, dentro de las personas que no son veganas, lo que más suele darse es el especismo antropocéntrico, es decir, que solo son considerados los intereses de la especie animal humana como los relevantes. Y sobre esto dejo acá otro episodio en el que ya hemos tocado la temática y continuamos con el texto. Si bien existen los utilitaristas puristas que no discriminarían a sujetos en base a la especie y con ello serían igual de inmorales con personas humanas y no humanas, el común de la gente no vegana es antropocentrista y gradualista, debido a que hemos sido educados bajo dicho paradigma apelando a la influencia del grupo dominante mediante la falacia a la naturaleza, que es básicamente argumentar que los leones se comen a las cebras y un montón de otras respuestas comunes que se suelen dar cuando se plantea la problemática, que es lo que vimos en el episodio anterior. Continuamos. Excusarse en que nuestra naturaleza animal nos dicta que debemos conservar nuestra especie, y ello implica oprimir a otros, es caer en la falacia de apelación a la naturaleza, ya que si siguiéramos esa lógica, la violación no podría ser juzgada, ya que por naturaleza los individuos tienen deseos sexuales. Empatía. Pero los animales no solo tenemos esa tendencia a conservar la especie, lo cual no implica que debamos oprimir a otros en pos de conseguirlo, sino también hay evidencia que tenemos la capacidad de desarrollar la empatía, es decir, sentirnos en los zapatos del otro y deducir que lo que sería justo para ese otro es como mínimo lo mismo que debería ser justo para nosotros. Es aplicar de manera intuitiva el principio de igualdad, que es algo que vamos a desarrollar en profundidad episodios más adelante. Habría que diferenciar a la empatía con la mera simpatía y compasión. La empatía puede llevar al respeto por el otro, es decir, considerar sus intereses como relevantes moralmente, además de su voluntad. La simpatía es simplemente que nos parezca agradable algo o alguien, pero no lleva al respeto necesariamente. Uno puede sentir simpatía por objetos o personas, pero eso solo significa que nos provoca una sensación agradable, es decir, un valor extrínseco, no un reconocimiento a su valor inherente, a su valor propio como sujeto. La compasión igualmente no lleva al respeto en sí misma. La compasión está fundamentada en el sufrimiento, en la lástima.
Un dueño de esclavos puede sentir compasión por sus esclavos y reducirles su carga de trabajo, eliminar los castigos y en general proporcionarles condiciones para su bienestar. Pero nada de eso implica que los ha dejado de ver como meros medios para sus fines, como instrumentos. Dicho lo anterior, reitero que existe evidencia empírica de ayuda en base a la empatía entre sujetos de diversas especies. Más allá de las observaciones realizadas por Franz de Waal en primates, se puede buscar en la red por el término empatía animal o altruismo animal o animales ayudando a otro y se encontrarán varias evidencias sobre animales no humanos que tienen intuición del sentido de justicia, de preocupación por el otro, de colaboración. Desgraciadamente, en el caso de la empatía, a pesar de que es un acto loable por solidario, no es cultivado en la sociedad de los animales humanos, o no al menos lo suficiente ni frecuente que se requeriría para llevar a una relación respetuosa en base al principio de igualdad, cuando menos, tanto entre animales humanos como con el resto de animales. La empatía es la antesala al veganismo. Ayuda a hacer a un lado la barrera de la discriminación de la igual consideración del valor propio de los demás animales y comprender que las personas no humanas cuentan con intereses, emociones y voluntad, como todo individuo. El utilitarismo y sus aliados como el sensocentrismo o el bienestarismo no son compatibles con una consideración más allá del mero sufrimiento. El utilitarista caería simplemente en la cuestión de la compasión, de padecer el sufrimiento del otro, más no de considerar lo que es justo para ese otro en razón de lo que debe ser justo para cualquier persona. La filosofía de los derechos animales implica rechazar las discriminaciones arbitrarias y aplicar el principio de igualdad a nuestra relación con los demás animales, humanos y no humanos. No refuta la biología, sino que de hecho se fundamenta en ella y en la ciencia misma para sostener que en tanto existimos personas humanas y no humanas, ello derivado de ser seres sintientes, por ende con intereses, emociones y voluntad, debemos relacionarnos con el mismo respeto unos con otros por justicia simplemente. Rechazá el no veganismo y promueve la empatía en base al principio de igualdad y el valor como sujetos de los demás animales, como una forma de acercar a los demás humanos agentes morales al veganismo, ¿sí? Y ahora vamos a ir al segundo texto, que es empatía y ética, ¿sí? Y comienza de la siguiente manera. Comenzaré por definir y explicar qué es la empatía para estar en el mismo marco teórico. Empatía es ponerse mentalmente en el lugar del otro, es decir, suponer en base a la observación qué es lo que el otro podría estar pensando, deseando, qué emociones, alegría, tristeza, etc., y sentimientos como amor, odio, etc., puede tener y en general pensar si eso que le sucede nos parecería bien que nos sucediera o si no nos parecería bien que nos sucediera. Ese no nos parecería bien no necesariamente estaría basado en entender conceptos éticos, sino de forma que combina lo emocional con un razonamiento básico, mas no requiere de entender plenamente la ética, sino meramente pensar que si sería perjudicial que nos lo hicieran a nosotros o a otros que identificamos nosotros como sujetos que sienten igual o similar a nosotros, entonces sería perjudicial para cualquiera. La empatía es una capacidad innata de al menos varios seres sintientes. Esta se va desarrollando conforme se convive o conoce a otros sujetos y se va creando una afinidad con ellos. De la simpatía y compasión podría pasarse a la empatía, pero no necesariamente, ya que se podría uno quedar en la mera simpatía y compasión si no se llega a razonar qué es lo que siente ese otro sujeto, sus deseos, sus emociones, sentimientos, voluntades. La empatía requiere tener una concepción de sí mismo para en base a ello imaginar y razonar qué podrían sentir otros que tengan al menos algunas características similares al sujeto mismo que es capaz de tener empatía, en una situación o situaciones dadas. Uno puede deducir que alguien desea actuar libremente, que quiere evitar el daño y que se siente alegre o triste, e imaginar qué sería si nosotros estuviésemos en dicha situación. La empatía no es lo mismo que la compasión, fundamentalmente porque la compasión tiene implicaciones relacionadas al sufrimiento meramente, a sufrir por lo que le sucede al otro, pero no por un interés en el otro, sino porque le causa incomodidad, lástima o culpa ver sufrir a otros. Mas ello no implica que suponga que sus preferencias, emociones y voluntad sean iguales o similares a las de él mismo.
Aún y con todo esto que he mencionado, la empatía en sí misma no es la ética, sino una capacidad biológica que nos permitiría o facilitaría entenderla. Puede ser la puerta de entrada a ella, como también lo he mencionado, puede darnos una luz sobre lo que sería el principio de igualdad. Podríamos deducir ello en base a extender nuestra empatía a todos los seres sintientes. Pero para ello, para entender conceptos como el principio de igualdad y el valor inherente, se requiere razonamiento moral suficiente. Dado que la sintiencia y las experiencias mentales que derivan de ella son cuestiones subjetivas, no podemos saber exactamente qué sienten otros, inclusive de nuestra propia especie. También nuestra empatía puede estar sesgada por cuestiones como la mayor afinidad o simpatía por unos sujetos que por otros. Y como explicaré más adelante, otros factores internos y externos del sujeto que pueden tener empatía. La empatía conlleva el respeto por todos los sujetos, si va acompañado de la cuestión de seguir el sentido de justicia y el principio de igualdad. Si tenemos empatía y sentido de justicia de forma natural, esto nos puede llevar a intuitivamente ser justos con otros, al menos llevarlo más allá de los que son exactamente como nosotros, aunque para poder entender principios éticos como el de igualdad, sí se requiere razonamiento o capacidad moral suficiente para ello. El sentido de justicia puede ser muy básico en algunos casos, guiándose por una noción de equidad, o ser más abstracto cuando se comprenden conceptos sobre ética. El sentido de justicia procede de la empatía. Este sentido de justicia lo tenemos los animales humanos y se cree también varios animales no humanos, aunque no se sabe si comprenden o pueden comprender el principio de igualdad en el valor inherente, y otras cuestiones que más adelante explicaré en la diferencia entre los agentes morales y pacientes morales. No sabemos tampoco si hay animales no humanos que pueden, por ejemplo, siendo mamíferos, tener empatía por insectos u otros animales que se aprecian morfológicamente muy distintos a ellos, y en base a ello tener un sentido de justicia hacia ellos también. Mark Rowlands plantea que los demás animales tienen emociones que contienen carga moral, mas no implica que haya una reflexión acerca de si dicho acto es correcto o incorrecto. Por ello, la empatía, aunque es una capacidad que tenemos muchos animales humanos y no humanos, esta se puede ver difuminada por emociones y sentimientos negativos como por ejemplo el odio o la envidia. También el adoctrinamiento, es decir, la cultura, puede menguar la empatía que de otra forma seguiría un curso natural más allá de la propia especie. Ante esto, los agentes morales tenemos la obligación de actuar de forma justa, así sea en contra de nuestros sentimientos, dogmas y emociones. Esta obligación hasta el momento no hay evidencia de que se deba extender a animales de otras especies, al no estar comprobado que estos estén siempre en condiciones de controlar sus emociones para actuar bajo un razonamiento ético. Son por tanto pacientes morales. En resumen, la empatía es la puerta de entrada a la ética y por ende a ser veganos. Más se requiere actuar con justicia y seguir el principio de igualdad, que si bien van muy de la mano con la empatía, pueden no manifestarse si el sujeto decide no guiarse por la ética racional, sino por sus impulsos y creencias irracionales. Es decir, para ser ético, para que sea una relación respetuosa con los demás, debe traducirse en un actuar de acuerdo a esa empatía, pero no una empatía sesgada por la especie o mayor afinidad con ciertos sujetos, sino guiada por el principio de igual consideración del valor inherente. Hasta el momento, solo tenemos la obligación moral de actuar éticamente los humanos con capacidad cognitiva suficiente para hacernos responsables de nuestros actos, lo que seríamos los agentes morales. Y esto implica no explotar a los demás animales como el mínimo exigible respecto a nuestra relación con ellos. La empatía está ahí como capacidad innata, pero depende del sujeto y su entorno desarrollarla o apaciguarla, y de ello dependerá si irá en un camino hacia el respeto por los demás sujetos o no. Y ahora vamos al tercer texto, que es Sintiencia y Ética, pero para esto vamos a brevemente describir lo que es la sintiencia, ¿sí? Que lo vamos a sacar de este otro texto que voy a dejar en la descripción. Y bueno, básicamente un ser sintiente es aquel que tiene sensaciones y percepciones. Y lo que es la conciencia y la sintiencia, bueno,
Sentir, la sintiencia, se refiere a tener conciencia de la existencia propia y de lo que le rodea al sujeto mismo. La conciencia de los sujetos es una cuestión que ya prácticamente no se discute entre la comunidad científica respecto a que esta conciencia existe más allá del ser humano, es decir, existe en otras especies de animales, y para eso pueden consultar la declaración de Cambridge, que también voy a dejar en la descripción, ¿sí? Básicamente la sintiencia es lo que hace que seamos sujetos o individuos y no objetos, ¿sí? Así que ahora vamos con el texto, Sintiencia y ética, que arranca de la siguiente manera. ¿Por qué es importante la sintiencia dentro de la ética? Pues en sí misma no lo es. La sintiencia es una capacidad biológica que tenemos gran parte de los animales humanos y no humanos, ya que tenemos sistema nervioso funcional. De esto, así sin deducir nada, no se desprende ninguna obligación moral. Así como el que una planta tenga tropismos que le hagan detectar su entorno e incluso activar mecanismos de defensa ante peligros, interactuar con otras plantas y ser un ser vivo, nada de esto nos indica que tengamos deberes directos para con ellas, ¿sí? O sea, para con las plantas. Las cuestiones morales son derivadas, no directamente de un hecho biológico como es la capacidad de sentir. Solo mediante deducir lógicamente que si un ser es capaz de sentir es que éste tiene conciencia y dicha conciencia implica autoconciencia, es decir, reconocer su propia existencia y en base a ello hacer valoraciones respecto a lo que le sucede y valoraciones de su entorno, esto es que se tiene un valor inherente, y el valor inherente significa que es un valor que el propio sujeto se asigna o reconoce, independientemente del valor que los demás sujetos le reconozcan o asignen. El valor inherente se corresponde con el principio de identidad, que es un concepto lógico y filosófico que se refiere a que toda entidad es idéntica a sí misma. En el caso de los seres sintientes nos reconocemos a nosotros mismos como nosotros mismos. El valor inherente, es decir, la autovaloración que hace el ser por medio de la sintiencia, es la materialización de este principio. Ahora sí, hablar de valor inherente implica que hablamos de sujetos o personas, no de cosas. Solo las personas tienen valor inherente, mientras las cosas valor extrínseco. Es decir, dependen de que los seres sintientes, personas, les asignen valor. Con las personas tenemos deberes directos, es decir, deber de evitar dañarlos sin justificación. Una justificación puede ser la defensa propia, ni explotarlos, porque merecen respeto por ellos mismos, porque son sujetos, y por tanto no debemos usarlos como si fuesen objetos. A las plantas, piedras, agua, aire y demás recursos naturales solamente debemos no destruirlos en tanto que son importantes para los seres sintientes. Si no existiesen seres sintientes, no tendrían valor alguno, ya que no habría quien les asignara un valor, ya que los seres no sintientes no se pueden valorar a sí mismos. Las personas tenemos intereses, deseos, emociones, sentimientos, intenciones o voluntad. Estas cuestiones subjetivas, es decir, que solo el sujeto puede valorar y no puede ser endosado a alguien más para beneficio de terceros, dentro de la ética se representan con una protección o con un deber de no vulnerarlos mediante los derechos morales, es decir, para indicarnos a quienes debemos hacernos responsables de nuestros actos, agentes morales, que así como nuestros intereses, emociones e intenciones no deben ser vulnerados para beneficios de otros, así debemos respetar los de los demás sujetos. Estos derechos morales son derechos fundamentales y se corresponden con los derechos animales que compartimos precisamente todos los animales, humanos y no humanos. Derechos básicos como por ejemplo el derecho a vivir en libertad, no siendo un mero medio para los fines de otros, tener un lugar donde habitar, disfrutar del fruto del esfuerzo propio y conservar la integridad física y mental. En el párrafo anterior mencioné que debemos respetar los derechos morales de los demás, sean pacientes o agentes morales, así como los demás, agentes morales, deben respetar los nuestros. Esto es la aplicación del principio de igualdad, que se basa en respetar por igual el valor inherente de las personas, y respetar dicho valor indica que no debemos explotarlos. Este principio de igualdad se corresponde con ser justos, lo cual también habla de una cuestión evidentemente ética. La sintiencia es una herramienta o medio para que el ser, cuerpo del animal sintiente, se pueda autovalorar y valorar su entorno.
Ni la sintiencia ni el ser por separado tienen valor en sí mismo, sino solo en tanto que obviamente la sintiencia solo existe en seres vivos con sistema nervioso funcional. A este binomio de ser o cuerpo y su sintiencia es lo que se conoce como sujeto. Por lo tanto, lo que merece respeto es el sujeto. Volvemos a repetirlo, el ser vivo con sintiencia, por las razones anteriormente explicadas. Y con esto finalizamos la lectura y no habiendo nada más que agregar, leo sus dudas, aportes o sugerencias en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por haber estado ahí.